El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero ha salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El testimonio más grande del amor de Dios, la manifestación más grande de su amor en la vida de cada uno de nosotros, la encontramos en el bautismo. Por el bautismo nosotros fuimos hechos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, somos herederos en el Hijo, en Cristo Jesús el Señor. Y esta es la identidad más profunda, más grande, más extraordinaria y sobrenatural que tenemos nosotros los cristianos, que tenemos nosotros los hijos de esta iglesia, de esta amada iglesia, la Iglesia Católica. Somos hijos de Dios. La dignidad más alta que un hombre y una mujer pueden recibir en el mundo es esta, de ser hijos de Dios. El estatus más grande, por decirlo así, que podemos tener en el mundo, la importancia más grande, tanto en el mundo, en este mundo visible, pero también en el mundo invisible, en el mundo eterno, es que somos hijos de Dios. Y en el bautismo recibimos este gran regalo, este gran tesoro, esta gran gracia. El mundo, con todas sus fuerzas, nos ha hecho una emboscada muy grande. Y con todas las filosofías que hoy se imparten en el mundo, con tantos errores que hay dentro de la Iglesia, con tantas fuerzas malignas que están opacando, están encasillando, están encarcelando y están destruyendo la identidad más profunda de nosotros, los cristianos, el mundo está logrando dejarnos huérfanos. Y cuando uno se siente huérfano, uno cae en la desesperación. Uno se deja absorber por el miedo, se deja arrastrar por el miedo, se deja llevar por la angustia, se deja llevar por la desesperación. Y por eso dice hoy San Juan que la esperanza más grande, esta esperanza es la que salva al mundo, esta esperanza es la que nos purifica. La esperanza de saber que nosotros somos hijos de Dios. Y por eso Juan el Bautista no escatimó en reconocer
que venía alguien más grande que él y que aquel que le había dicho aquel que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veáis bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por eso el bautismo es tan grande para nosotros, porque en el bautismo nosotros no recibimos un baño de agua, una regeneración con el agua, recibimos una regeneración con el Espíritu Santo. Fuimos metidos, sumergidos en la misma vida de Cristo. El agua lo que hace es simbolizar, significar lo que sucedió ontológicamente en nuestra vida. Es un signo sensible, visible y también eficaz, porque actúa con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Pero el agua en el bautismo lo que nos está diciendo, lo que nos está afirmando es lo que está ocurriendo en nuestro interior, que estamos siendo lavados, purificados, que estamos siendo sumergidos en la vida de alguien, y ese alguien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese alguien es Cristo, es el Verbo encarnado. Pero esta verdad tan profunda que nos hace hijos y que nos trae la verdadera libertad y la verdadera alegría, esta verdad hoy se nos está siendo quitada y arrebatada por tantas corrientes atractivas y ajenas a la verdad misma del Evangelio, a la verdad misma de Dios. Y nos damos cuenta por las heridas tan profundas que tenemos en nuestro corazón. Y nos damos cuenta por la desesperanza en la que caminamos. Y nos damos cuenta por el desánimo en el que nos movemos dentro de la iglesia y en la misma vida cristiana. Hoy dentro de la iglesia tenemos cristianos cansados, desanimados, que se están dejando llevar y se están dejando arrebatar esta gracia del Señor y se están dejando arrebatar esta identidad tan profunda de su ser, y tan cansados estamos que ya no queremos luchar contra el mundo, ya no queremos luchar contra el pecado y andamos en un conformismo aún dentro de la iglesia, que nos estamos acostumbrando a vivir en el pecado y a enmaridarnos con el pecado y abrazarnos con el pecado y a conformarnos con la vida de pecado. Y por eso nos lo advierte hoy el apóstol San Juan: todo el que peca no lo ha visto ni ha conocido. Quien está viviendo en el pecado, quien es esclavo del pecado, quien es esclavo de sí mismo, quien es esclavo del mundo, quien es esclavo del mal, todavía no ha conocido esta identidad profunda de ser hijo de Dios, no la disfruta, no la vive, porque no vive en la realidad de ser hijo de Dios, de ser amado por Dios, de ser rescatado por Dios. Quien se apasiona por las cosas del mundo, quien se apasiona por sí mismo, quien se apasiona por el mal, ese no ha conocido el amor de Dios, ese no permanece en el amor de Dios, ese no vive en el amor de Dios, ese es esclavo de otro que no es Dios. Y por eso ese no vive en la alegría, y por eso ese no vive en la esperanza cristiana, y por eso ese no vive en la confianza cristiana, y por eso ese no vive según las leyes de Dios. Y por eso tenemos tanta gente inconforme en la iglesia. Y por eso tenemos tanta gente desazonada en la iglesia. Y por eso tenemos tantas personas dentro de la iglesia que lo único que hacen es vivir en ese momento, en ese ambiente de la inconformidad. Les tocan la flauta y no bailan. Les cantan canciones tristes y no lloran. Nada les satisface. Porque quien vive en la conformidad del pecado y quien vive en la conformidad del mundo no siente nada de satisfacción en las cosas de Dios. No ha conocido a Dios, no vive en el amor de Dios, no vive en la profundidad de su misterio,
no vive bajo la guía del Espíritu Santo. Quien hoy es esclavo del miedo y de la perturbación, no vive como un hijo de Dios. Y no le ha descubierto, y no le ha conocido, y no ha ido a las profundidades más grandes de su existencia, a esa identidad de hijo, de ser bautizado, a las raíces mismas del bautismo. Es como en la iglesia. A nosotros no nos hace más dignos el que estemos prestando una función o no dentro de la iglesia. A nosotros no nos hace más dignos dentro de la iglesia el que estemos prestando algún tipo de ministerialidad o no. A nosotros nos hace grandes el bautismo, el ser hijos de Dios. Que hoy hayan, por ejemplo, mujeres buscando el ministerio sacerdotal porque se creen inferiores, porque se creen menos, porque como el ministerio se le da a los hombres, entonces es un trato de desigualdad y de injusticia, dicen estos movimientos. Son personas insatisfechas con la gracia del bautismo. Son personas que no se han descubierto como hijos de Dios y no se sienten amadas por Dios, no porque Dios no les ame, sino porque no quieren reconocerse hijos de Dios. A uno en la iglesia no lo hace más hijo de Dios el que sea sacerdote o no, el que sea diácono, obispo, cardenal o papa. A uno no lo hace más importante ante el cielo y ante Dios el vivir un ministerio de estos. A uno lo hace hijo de Dios la gracia del bautismo, la realidad misma de Cristo, la vida misma de Cristo que se nos dio el bautismo. A uno no lo hace más hijo de Dios porque lleve un hábito, porque sea un religioso o una religiosa, porque pertenezca a X o a Y comunidad. Esa no es la grandeza del amor. Ahí no está la grandeza de nuestra identidad como hijos, porque pertenezco a este grupo, a este movimiento laical o a este otro, o porque estoy más cerca de este obispo que es más importante en la iglesia, o de este cardenal que tiene funciones más importantes dentro de la iglesia. Eso es lo que llama el Papa Francisco carrerismo. Y esas cosas desfiguran la identidad más profunda de nuestro ser en este mundo y en la iglesia, de ser hijos de Dios. Y quien se entrega a esas apetencias y quien se esclaviza a esas orientaciones no está viviendo la gozosa identidad de ser hijo de Dios, la gozosa identidad más grande que se nos dio en este mundo. Nosotros somos importantes para Dios porque somos sus hijos, no porque andemos vestidos de un color o de otro, no porque estemos prestando una función o X función dentro de la iglesia. No es más hijo de Dios el que está casado que el que vive la vida religiosa o el que vive el ministerio sacerdotal. Es más hijo de Dios el que vive en la identidad profunda del amor de Dios. No es más hijo de Dios el que más haya estudiado teología o filosofía, o si estudió de pronto en Roma, en una de las universidades más destacadas que tiene la iglesia, o el que no estudió y vive por allá, en el confín más recóndito, en un campo, que no ha estudiado nada de filosofía ni de teología. A nosotros nos hace grandes ante el cielo el vivir la identidad cristiana del amor de Dios que se manifestó en el bautismo. Por eso el bautismo dentro de los sacramentos de iniciación cristiana es el primero y es la puerta para entrar a los demás sacramentos. Que estamos engañados, que andamos con la conciencia, con el corazón, la voluntad y la inteligencia nublada, que la oscuridad ha logrado invadir esa gracia extraordinaria de la luz del Señor en nuestro interior. Eso sí que es verdad, porque hoy tenemos mucha gente huérfana dentro de la iglesia, que no se siente amada por Dios y no porque Dios no le ame,
sino porque anda detrás de estas corrientes anticristianas, seductoras, que se presentan hoy en nombre de Cristo, dentro de la iglesia, en nombre de la iglesia y en nombre de Dios, tan falsas. Basta ver la amargura de la gente. Basta ver la cantidad de gente herida, porque quiere estar herida, porque quiere vivir en las heridas, porque aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Basta ver la inconformidad de tantos cristianos dentro de la iglesia. Todo lo critican, nada les parece bien. Esa gente es gente que se encuentra demasiado herida, demasiado lastimada. Es gente que se encuentra lejos del amor de Dios, que no ha aprendido a vivir de esta gracia del amor, que no disfruta esta gracia del amor. Y es gente inconforme, porque todavía no ha descubierto al Señor, no lo ha encontrado. Y si no lo ha encontrado, es porque nunca lo ha estado buscando. Porque todo el que busca, encuentra. Y el que toca la puerta, se le abre. Y al que llama, se le responde. Y tal vez, porque no hemos orado como conviene. Porque dentro de la iglesia hay mucha gente que reza. Y mucho. De hecho, hoy vemos un fenómeno muy particular alrededor de la vida, dentro de la vida cristiana, y es gente que reza muchísimo. Pregunta usted por devociones, y hoy han surgido una cantidad de devociones que antes no conocíamos. Y a la gente ya no le alcanza ni el día ni la noche para recitar todas esas devociones. Pero es que no oramos como conviene, dice San Pablo. No oramos según los impulsos rectos y puros del Espíritu del Señor. Y cuando uno pide como no conviene, recibe también como no conviene. Cuando alguien se obstina en pedir lo que no conviene, recibe el fruto de su obstinación. El que anda buscando a Dios como medio, utiliza a Dios como medio para conseguir sus fines, utilizando a Dios como medio para conseguir sus fines, consigue sus fines. El que utiliza a Dios para conseguir dinero en la iglesia y lo utiliza como medio para ese fin, obtiene ese fin. Y utiliza a Dios de nuestro Señor Jesucristo para enriquecerse, para hacerse esclavo de un Dios, como lo llamaba la Biblia, el Dios Maimón, el Dios dinero. Y hay gente así dentro de la iglesia. Hasta nosotros los sacerdotes nos ha permeado eso. Hasta las comunidades religiosas nos ha permeado ese espíritu. Basta ver ahorita este signo tan extraordinario de la muerte del Papa Benedicto XVI. ¡Qué sobriedad! ¡Qué sobriedad! Y él mismo quiso tener unas exequias sobrias, porque fue un hombre que con tanta docilidad, identidad de ser hijo de Dios, vivió en la iglesia, que no le preocupó en el momento que tuvo que renunciar a un cargo tan alto, en donde le tendían tapetes. Basta ver las visitas de Estado del Papa Benedicto XVI, cuando visitaba un país, todos los honores que recibía, ¿sí? Las multitudes que iban a escucharlo allí a Plaza de San Pedro, los honores estatales que le hacían cuando llegaba a un país o cuando iba un mandatario a visitarlo. Y ahorita, solo un ornamento que ni siquiera era suyo, una mitra, y ahí. Pero esa es la libertad de los hijos de Dios. Y renunció al cargo con mucha sencillez y humildad, no se apegó a él, porque vivía de una identidad más profunda, y era la identidad de ser hijo de Dios, que eso no se lo iba a quitar nada
ni nadie. Cuando uno se pone a cuidar tesoros que no es, pierde la vida cuidando esos tesoros y arruina la vida cuidando tesoros que no debe cuidar. Y pierde a Dios, y pierde los frutos del amor de Dios, y pierde todo en este mundo por andar cuidando tesoros que no se deben cuidar. El único tesoro que nosotros debemos cuidar con todas las fuerzas de nuestro ser, con nuestra vida, es la gracia de Dios en nuestro corazón. Esa realidad de ser hijos de Dios, ¿quién nos la puede quitar? Nadie. Nadie. No existe nadie. ¿Quién nos puede apartar del amor de Dios? Las potestades, las dominaciones, la espada, la muerte, ni este mundo ni el otro. Nada nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Tenemos que orar como conviene. Hoy Dios le está pidiendo a la iglesia y a la humanidad, sobre todo a nosotros como iglesia, renunciar a tantos ídolos, a tantos fines, no propuestos por Él, sino propuestos por el mundo y alimentados por nosotros mismos. Porque hoy dentro de la iglesia no todos estamos buscando el mismo fin, eso es evidente. No todos buscamos a Dios como fin, pero sí hay muchos que tienen a Dios como medio para conseguir fines, para conseguir fama, por ejemplo, notoriedad, ser importantes. Hay comunidades religiosas que se desgastan en esto. Hay diócesis que se desgastan en esto, sacerdotes que se desgastan en esto, para obtener el fin de ser importantes. Porque si somos notorios, entonces conquistaremos. Entonces seremos atractivos. Promociones vocacionales hoy, que ya no contienen evangelio. ¿En qué basamos nosotros nuestro anuncio, nuestra predicación? ¿En decir que tenemos cargos importantes y que estamos al lado de gente muy reconocida? ¿O en decir que somos hijos de Dios y que la identidad más grande a nosotros se nos dio en el bautismo? Que el mundo no nos permee, no nos asfixie. Que tanta gente que hoy está intoxicada de esto no dañe nuestro corazón. Porque dentro de la iglesia hay mucha gente intoxicada y mucha gente herida. Y el único que tiene el poder para sanar las heridas es el Cordero de Dios, a quien presentó Juan el Bautista. No nos dejemos engañar. La gente anda buscando compensaciones en los hombres y no son los hombres. No somos los hombres. El único que tiene la satisfacción para nuestro corazón es el Señor. Busquémoslo verdaderamente a Él como fin. No lo utilicemos como medio. Porque cuando lo utilizamos como medio, nos va muy mal. No utilicemos al Señor para adquirir, poseer los fines que nosotros mismos nos hemos planteado, sino que busquémoslo a Él como nuestro único fin. Y esta esperanza, dice San Juan, en esta esperanza nos purificamos. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Que la esperanza nuestra esté en llegar a la comunión plena con el Señor, no en otra cosa. No nos desgastemos en este mundo buscando otras cosas.
sino en estar con el Señor y en llegar a la comunión íntima con Él. No puede haber una esperanza más grande que esta. Vivir para Dios, ser de Dios, movernos en Él, dejar que nuestro corazón se oriente solamente al Señor. Y dejemos que esta esperanza purifique esas otras esperanzas que nos están llevando a una esclavitud que lo único que deja es tristeza, amargura en el corazón. Si vivimos en Dios, no tenemos por qué dejarnos afectar por nada ni nadie. Si no estamos viviendo en Dios, entonces sí que nos afectan las cosas. Y por eso la gente anda tan susceptible hoy, que no consiente que le digan nada. Es como dentro de la iglesia. Qué peligro decir hoy que nos tenemos que convertir. Eso hiere a la gente, la lastima. Hay gente que ya se siente tan santa en la iglesia que no tolera en lo más mínimo que se le diga que hay que convertirse. Hace por ahí 7 o 8 años un sacerdote me despedí de él y le dije, yo ingenuamente le dije, Padre, rece por mí, y cogió las risas y me dijo, todos los días rezo por los pobres pecadores. Qué elogio tan grande el que me hizo el Padre, y se lo agradezco, no alcancé a decírselo, que me recordara eso. Pero qué problema hoy que nos digan que somos pecadores y que necesitamos qué problema tan grande. Miren, si los que predican hoy se quieren meter en problemas, dígale a los que estamos en la iglesia que necesitamos conversión para que vea cómo se prende esto. Y si se lo dice a un sacerdote o a un obispo, más grave todavía. Y si de pronto se lo dice a un religioso o a una religiosa, y si se lo dice por ahí a un laico piadoso, sí, qué peligro. Yo no sabía que hoy era tan peligroso, ¿sí? Predicar uno de los contenidos esenciales del Evangelio, ¿sí? Y si nos dicen que tenemos que ser santos, pues peor todavía, porque es que ya lo somos, ¿no? Como no vivimos en la esperanza cristiana, en esa verdad que purifica, que es la verdad del amor de Dios, por eso andamos creyéndonos lo que no debemos creernos. Tantos errores y mentiras que hoy el diablo ha metido dentro de la iglesia. Todos necesitamos purificación. Y el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora